Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 9 de septiembre del 2023, titulada Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 9, que dice lo siguiente: Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Esta lección está basada en los siguientes libros. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 al 25. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y Colosenses capítulo 3, versículo 24 y 25. Introducción a la lección. Después de discutir el tema de la unidad familiar, Pablo profundiza en una de las categorías de unidad más controvertidas y difíciles: la unidad entre generaciones y entre grupos sociales o clases. Para estas situaciones, Pablo tiene la misma solución evangélica: la unidad en el Señor. Pablo aconseja a los niños que respeten a sus padres en el Señor. Esta frase ya coloca a los niños en el ámbito de una familia y sociedad cristiana, en la que ellos mismos son tratados como miembros de la familia del Señor. El consejo del apóstol para los padres está exactamente en el mismo espíritu: trata a tus hijos como si pertenecieran al Señor. Este principio, sin embargo, no significa que los niños no puedan ser educados, corregidos y disciplinados, pero los padres deben abordar la disciplina de sus hijos de la misma manera que Dios lo haría. Contrariamente a lo que dicen algunos críticos de la Biblia, Pablo no abraza la malvada institución de la esclavitud, sino que eligió abordarla de una manera pastoral y estratégica, siguiendo a Jesús, que rechazó una solución revolucionaria militarizada al problema de la persecución o de la opresión. Pedro fue amonestado por Jesús para poner su espada en su vaina. Pablo abogó por resolver en Cristo este problema social y otros. Los esclavos deben verse a sí mismos como esclavos de Cristo, tal como Pablo se vio a sí mismo, y deben trabajar diligentemente para el Señor Jesús. Por otro lado, los esclavos deben ver a sus amos como humanos amos terrenales, necesitados de salvación, al igual que cualquier otro ser humano pecador. Los amos de esclavos deben ver a sus esclavos como conciudadanos en el reino de Dios y asimismo como esclavos del amo celestial. La tensión social del amo esclavo se resuelve en el hecho de que en la iglesia tanto los amos como los esclavos son igualmente llamados y adoptados por Cristo, exaltados con Cristo en los lugares celestiales. Ellos adoran al mismo Dios y Salvador y están llamados a tener sus vidas completamente transformadas por la presencia del Espíritu Santo en ellos, de acuerdo a la imagen de Dios en Cristo. Este estudio destaca dos temas principales. Uno, la unidad entre generaciones. Los hijos y los padres pueden estar verdaderamente unidos cuando se tratan en el Señor. Y número dos, unidad entre las clases sociales. Los dueños de esclavos y los esclavos están unidos solo en el Señor cuando se ven como lo que son en el Señor, conciudadanos del nuevo reino y de la nueva vida en Cristo. Comentario. Unidad para niños y padres, esclavos y amos. En Efesios 6, 1, 9, Pablo continúa su tema de la unidad que Cristo trae a la humanidad y a la iglesia a través de Cristo Jesús. Pablo lo hace tocando dos temas familiares y sociales sensibles: la relación entre generaciones y las relaciones entre esclavos y amos. El apóstol le dice a los niños que deben obedecer a sus padres en el Señor, porque esto es correcto. Efesios 6:1. Es correcto porque es el mandamiento de Dios, un mandamiento con una promesa. Efesios 6:2. De bendiciones y prosperidad. Efesios 6:3. Por otro lado, Pablo llama a los padres cristianos
a no provocar a los hijos a la ira. Efesios 6:4, comandándolos a su antojo. Más bien, la meta de los padres es educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4, no de acuerdo con su propia sabiduría. Los hijos deben ser educados hacia su propia relación madura con el Señor. Si bien los niños deben participar en el trabajo del hogar, ese trabajo debe ser un medio de educación y no un medio de explotación o producción que no beneficie a los niños. Las relaciones entre padres e hijos son fundamentales para la sociedad. Es triste decirlo, diferentes sociedades en diferentes momentos han sido testigos dentro de las relaciones familiares del abuso de los padres o del abuso de los niños, o de ambos. Pablo está seguro de que esta tensión intergeneracional causada por el pecado puede ser resuelta en la iglesia solo cuando está en Cristo. Pablo llama a los esclavos cristianos a obedecer a sus amos terrenales con respeto, temor y sinceridad de corazón, así como ellos obedecen a Cristo. Efesios 6:5. Con esto, Pablo no quiere decir que está poniendo la aprobación divina en algo tan obviamente malo y malo como es la esclavitud. Pablo tampoco está trazando un paralelo entre los amos terrenales y Cristo. Más bien, Pablo enfatiza la autenticidad de la conversión de los esclavos y de los amos. Debemos ser verdaderos cristianos en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. En este mundo pecaminoso, a menudo estamos atrapados en varias situaciones difíciles. Algunos de nosotros estamos incapacitados o limitados por una enfermedad, algunos por un desastre natural o social, y otros incluso nos enfrentamos al cierre de la vida. Por supuesto, en tales circunstancias, las Escrituras nos enseñan a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar o cambiar nuestras circunstancias. Pero esta estrategia no siempre es posible de llevar a cabo. En tales circunstancias, lo más importante que debe hacer el cristiano es aferrarse a su fe genuina y su relación con Cristo. Del mismo modo, Pablo les dice a los esclavos de Éfeso: si eres un esclavo como José en Egipto, y si no puedes cambiar esta terrible situación, 1 Corintios 7:21 al 23, recuerden el misterio del Evangelio, las bendiciones de Cristo en los lugares celestiales, el honor que nos dio al exaltarnos consigo mismo al trono de Dios. Recuerde también el hecho de que todos somos piedras en el templo de Dios y miembros de su cuerpo, que hemos experimentado la profunda transformación de nuestros corazones y estilos de vida, la profunda transformación de nuestras actividades y perspectivas y el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para producir estos cambios asombrosos. Así que como José en Egipto trabaja para el amo, prospera su casa de la misma manera que trabajarías para Jesús. Efesios 6:6. Tal conducta no es adulación o adulación. Tampoco es este comportamiento autoengaño o equivale al desarrollo de una mentalidad de esclavo. Más bien, este comportamiento representa la esencia de la actividad cristiana en sus relaciones. En cualquier circunstancia o estructura social, lo más importante para el cristiano es su conversión, que resultará en una actitud sincera, diligente y perfecta hacia el trabajo y la vida. Efesios 6:6 al 8. Por otro lado, Pablo les dice a los maestros cristianos que hagan lo mismo. Efesios 6:9. Para sus esclavos, seamos como Jesús. Los amos de esclavos terrenales o personas de riqueza y poder saben que Jesús es su amo. Entonces, contrariamente a la opinión de que Pablo está afirmando la esclavitud, destruye el fundamento de la esclavitud al establecer el principio cristiano de que todos, tanto esclavos como amos terrenales, tienen el mismo maestro en el cielo, Jesucristo. Todas las relaciones sociales y económicas terrenales deben estar relacionadas con Jesucristo. Los esclavos viven y trabajan primero en relación con Jesús como su amo.
Los maestros tratan a sus obreros como Jesús, su maestro, lo trata. Pablo enfatiza que no hay favoritismo con él, Efesios 6:9, siguiendo a su propio maestro, Jesús, Mateo 26, 51 al 53. Pablo creía que el predicar del Evangelio de unidad y amor en Cristo, la malvada institución de la esclavitud colapsaría por sí misma. Siguiente punto. Teología adventista del séptimo día sobre los niños. Los adventistas del séptimo día valoran tanto el matrimonio como los hijos. Este valor se refleja en la creencia fundamental número 23. Dios bendice la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hacia la madurez completa. El aumento de la cercanía familiar es una de las características del mensaje final del Evangelio. Los padres deben criar a sus hijos para amar y obedecer al Señor. Por su ejemplo y sus palabras deben enseñarles que Cristo es su guía amoroso, tierno y cariñoso, que quiere que se conviertan en miembros de su cuerpo. La familia de Dios que abarca tanto a las personas solteras como a las casadas. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que los adventistas creen sobre el matrimonio y la familia. La valoración de los niños está incluida en otras declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, haciendo referencia en Efesios capítulo 6 versículo 4. Entre otros textos, la declaración titulada Crianza y protección de los niños describe a los niños como dones preciosos de Dios confiados al cuidado de los padres, la familia, la comunidad de fe y la sociedad en general, y pide que los niños sean protegidos de cualquier forma de abuso, violencia y explotación. La declaración señala que muchos niños experimentan un castigo severo en nombre de un enfoque bíblico de la disciplina. La corrección caracterizada por un control severo, punitivo y dictatorial a menudo conduce al resentimiento y la rebelión. Tal disciplina severa también se asocia con un mayor riesgo de daño físico y psicológico a los niños, así como una mayor probabilidad de que los jóvenes recurran a la coerción y a la violencia para resolver sus diferencias con los demás. Por el contrario, los ejemplos de las escrituras, así como un gran cuerpo de investigación, confirman la efectividad de formas más suaves de disciplina que permiten a los niños aprender a través del razonamiento y experimentar las consecuencias de sus elecciones. Se ha demostrado que tales medidas más suaves aumentan la probabilidad de que los niños tomen decisiones que afirmen la vida y defiendan los valores parentales a medida que maduran. Esta declaración invita a las iglesias a convertirse en un lugar seguro para los niños, proporcionando sanidad emocional y espiritual. Para los niños afectados. Comité Ejecutivo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Crianza y Protección de los Niños, 23 de junio del 2010. Siguiente aspecto. Teologías adventistas del séptimo día sobre la esclavitud. Como adventistas del séptimo día hemos incorporado en nuestras doctrinas claves perspectivas bíblicas sobre temas sociales, tales como el racismo, la esclavitud y otras disparidades socioeconómicas, relacionando estos temas con la doctrina de la Iglesia, como lo hizo Pablo en su epístola a los Efesios, la creencia fundamental adventista del séptimo día, número 14. Unidad en el cuerpo de Cristo. Proclama que en Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, aprendizaje y nacionalidad, y las diferencias entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben ser divisivas entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un solo Espíritu nos ha unido en una comunión con Él y entre nosotros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Incluso si la Iglesia no hubiera votado sobre una declaración que abordara específicamente la esclavitud, se han adoptado declaraciones relacionadas sobre la pobreza y las relaciones humanas, como la falta de vivienda y la pobreza. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática. Suscríbete a nuestro canal.
Danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.